nos juntamos justamente para hablar de la tragedia sin resolver de camino a la Antártica. Estoy hablando de esta tragedia del 9 de diciembre del año 2019, cuando el Hércules C-130 vivió, como ya lo dije, una verdadera tragedia. La gran pregunta es, ¿era esto evitable? ¿Se podría haber evitado la muerte de 38 personas ese 9 de diciembre del año 2019? Y todo esto, Juan Andrés Alfate, lo tomamos en cuenta hoy día porque hace pocos días, el 20 de octubre, la FACH cerró la investigación sin encontrar un culpable, sin tener culpables más allá de lo extraoficial que ellos dicen, que siempre responsabilizan de todo esto al piloto del avión. Esa es su única lógica, pero ellos no tienen ningún tipo de culpa, es lo que se determinó el 20 de octubre pasado. Ahora, cuando uno toma esto como un rompecabezas y empieza a ver las partes faltantes, te das cuenta de que sí hay una cadena de sucesos infortunantes, que obviamente sí hay culpables, sobre todo en las cadenas de mandos que permiten que esto suceda. El acopio de aeronaves que no están en las condiciones óptimas. Acordémonos que, a diferencia de la tragedia de Juan Fernández, ellos van con un estado climático perfecto, que es óptimo para ellos, para hacer esta embarcación y aterrizar en la base militar en la Antártica, y sin embargo capota el avión. Entonces, cuando el clima no tiene nada que ver, la falla está en lo mecánico o en lo humano. Y si es mecánico, siempre es humano, porque hay alguien que no hizo su pega, porque tenía algún desperfecto, una falta de control o no estaba en las condiciones óptimas para volar. O peor aún, hay alguien que avisó y que de arriba no lo escucharon. Bueno, esa es la historia de Chile, maestro. Con los informes de no construyan acá, no hagan esto, porque puede que muera gente. Ok, esto ocurrió una vez más y ya parece que la estadística está aumentando respecto a la tragedia aérea de parte de la Fuerza Aérea de nuestro país. Solamente quiero dejar planteado lo siguiente. ¿Saben qué es la impresión que a mí me da? Es que ellos están jugando una ruleta rusa. Me refiero, hay un riesgo, pero altísimo, arriba de la mesa, y ellos deciden innecesariamente tomarlo igual, porque la estadística juega a su favor. Es como alguien que maneja curado siempre dice, hasta ahora no me ha pasado nada, así que voy a seguir haciéndolo. Claro. Y cada vez que lo hace, finalmente está encendiendo todas las alarmas de ir contra el destino. En esta oportunidad hay personas fallecidas y yo creo que ellos están mandando a hacer misiones en aviones que no corresponden, y con todos los especialistas y técnicos dando la advertencia del caso. O sea, ¿hay culpable? Por supuesto que sí, y probablemente en estos momentos está durmiendo tranquilamente en su casa. Sí, Poli. ¿Sabéis qué? Me parece súper complejo. Antes miraba las imágenes de apoyo y siempre una frase que se repite constantemente en este tipo de situaciones, que es verdad y justicia. Y creo que... Los grandes ausentes, pues. Claro, ¿sabéis lo que pasa? Es que me encantaría que no llegáramos a esa situación, porque la investigación interna que realiza una institución como la FACH es conclusiva. Y tú, como pariente, cuando escuchas eso dices, ¿sabes qué? Sí, veo que lo investigaron con cuidado, veo que tomaron todas las pistas que existían, y la conclusión me parece que es la correcta. Sin embargo, y creo que en los últimos años, las conclusiones entregadas respecto a las investigaciones internas en cualquier institución, lamentablemente, nunca son conclusivas y nunca dejan a las víctimas o a las personas que se ven afectadas por la situación conformes. Y esas personas tienen que ir de manera pública y civil en busca de un abogado privado y en busca de imponer algún tipo de recurso en fiscalía. Y acallar su historia, las historias de la familia. Por eso digo, entonces me parece súper complejo que ni siquiera en algo que... Porque las personas que... A ver, acá hay que separarlo en dos áreas. Uno, están las familias de las personas que han trabajado y han estado en la FACH siempre. Eso están por un lado, que conocen cómo es la institución, que se sienten parte de una familia. Y por otra parte, y esto es lo que me parece complejo, es cuando hay civiles. Porque, lo decías tú anteriormente, hay un porcentaje alto, hay un porcentaje de error en el viaje a Antártica pasando por el canal de Drake. Me parece que si vas a correr ese riesgo... No le puedo poner otro riesgo más de mi parte. Claro, y además llevar civiles. Porque es distinta la impronta... Un avión que no está en óptimas condiciones. Claro, pero además... Si es peligroso sí, pero es que como no estamos llegando... Reviso las ruedas del auto. Claro, es que como no estamos llegando a esa parte todavía, solamente estoy tratando de ponerlo desde el principio. O sea, si vas a viajar a un lugar que es complejo, que tiene cierto nivel de peligrosidad, que ante una emergencia las personas de la FACH sí están preparadas para saber qué hacer, no lleves civiles o no lleves tantos civiles. Me parece que ahí hay un problema. Y me parece que uno no tiene por qué estarse confiando, porque yo si fuera como civil y me invitan a ir a una cosa de este tipo, en el avión Hércules, yo voy muy seguro.
no tengo duda que voy a llegar sin ningún problema. Y sin embargo, estáis tomando con una cadena de errores que la vamos a conversar durante el programa, los que impiden que esta situación se haga de esa manera. Entonces, insisto, por un lado, qué lástima que las investigaciones dentro de la institución nunca sean conclusivas, en el fondo nunca nadie tiene la culpa. Y por otra parte, es triste que las familias de todas estas personas tengan que ponerse de acuerdo para tratar de encontrar verdad y justicia. Exactamente. Estamos hablando que la investigación sumaria administrativa fue la que se cerró el 20 de octubre con la conclusión que no es posible establecer las causas ni determinar responsabilidades dentro de esta tragedia. Ahora, 2 años... Por lo tanto, ¿qué fue? O sea, ¿Cayó un rayo? Por eso te digo, 2 años me parece un tiempo muy poco para poder hacer una investigación acuciosa. Me parece que este cierre de investigación tiene que ver justamente con dar rápidamente vuelta a esta página. Lo bueno, por ese lado, y en esta búsqueda de la justicia que tú mencionabas, Lama, con esta reparación también, si de alguna forma puede la familia lograr algún tipo de reparación, esta causa penal sigue en desarrollo en la Fiscalía Regional de Magallanes, un organismo que ya lo calificó como cuasi delito de homicidio, y de hecho acá es donde uno dice... Confiemos también en la separación de poderes, porque por un lado la investigación interna de la propia organización, de la FACH, no responde, no está a la altura, pero sí esperemos que la justicia sí lo esté y que se haga la investigación como corresponde. Al menos yo escuchaba ayer al fiscal y él aparentemente está como súper comprometido con la causa y van adelante con todo. Bien. Ahora, lo pero otro que decía... cuando la Iglesia hace sus juicios canónicos para ver si los que cometieron pedofilia, ¿saben qué? Lo reconocemos y que es castigado Punta Arenas. Por supuesto, es que tú no puedes ser juez y parte. Entiendo que hay un sumario administrativo que es un protocolo, pero también tiene que haber una entidad externa que se encargue de esta investigación. El general Máximo Venegas, que es el director de operaciones de la FACH, ante la pregunta de por qué no se podían establecer responsabilidades en este accidente, y él decía, lo que pasa es que lo que se rescató del fuselaje del avión y todo fue solamente un 1%, y con ese 1% no se puede concluir qué fue lo que produjo este accidente. Entonces, a mí me parece que es una respuesta súper pobre, súper falta de respeto. Porque al final tú, aunque rescates un 1%, ahí estamos viendo imágenes del momento en que hacen justamente este rescate de partes, porque dentro de las partes que se rescatan están las esponjas que recubrían este motor, que es donde estuvo el problema, el tanque de combustible. Entonces, al final yo creo que encontraron en este 1% hay material clave. Y lo otro que me parece también crudo es que la familia se haya enterado por carta, Michael. Yo esto lo encuentro de verdad, pero ya de una bajeza, de una insensibilidad. Perdón, eso no que a la gente, a los familiares, a las familias de las 38 personas que perdieron la vida ese día, les enviaron una carta diciéndoles que la investigación administrativa se había cerrado y que no habían conclusiones de por qué había ocurrido esta tragedia, por lo tanto no se podían establecer las responsabilidades. Gracias por la paciencia. O sea, enviarle una carta, perdóname, yo eso lo encontré, pero ya... Lo que pasa es que si tú te vas un poquito más atrás, desde que ocurre este accidente el 9 de diciembre del 2019, no hay ningún tino para la familia jamás. Y tú así decías, acá hay diferencias con Juan Fernández, con el accidente, ¿cierto?, del Casa 212 en ese caso. En este caso, el Hércules 130 sí hay similitudes, así como el clima es una diferencia y similitudes en que en ambos casos la FACH, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de tino, de inmediato lo que hacen es culpar al comandante, a quien ya va a cargo de este avión, justamente. Sí. En este caso del Hércules es Ítalo Medina. Y revisaba una entrevista, una nota, un reportaje que hizo Informe Especial, que hablaban con la mamá de Ítalo Medina. Sí, ella son familia de la Fuerza Aérea de Chile, justamente. Ella trabajó 26 años. Ella trabajó, su marido, su suegro, o sea, son una familia, y decía, yo perdí a mi hijo, perdí a mis amigos, perdí toda mi vida que estaba vinculada en este momento a la Fuerza Aérea de Chile. O sea, son dolores en distintos marcos que uno no logra dimensionar. Pero ella decía, acá dicen que la culpa es de mi hijo. Es imposible. La Fuerza Aérea, ¿qué es lo que dice? Que mi hijo era el que tomaba la decisión. Mi hijo decía y decidía si volaba o no. Él era el único, estoy dando la versión de la Fuerza Aérea. El piloto, el comandante del avión, es el único que determina si se vuela o no. Nadie está por sobre él. Si él dice, no queremos volar, no se vuela, se deja caer el avión. Pero espérame, que es lo mismo que dijeron en el Casa 212, ¿se acuerdan? Que era decisión de la piloto, que ella decidía si el peso, qué sé yo. La mamá de Ítalo dice, eso es absolutamente falso. ¿Por qué? De partida porque mi hijo venía llegando de vacaciones.
Él venía llegando de otro viaje. Él no tuvo tiempo de inspeccionar el avión en ningún momento. A él lo subieron a ese avión. Mi hijo toda la vida y todas las personas que trabajan en la Fuerza Aérea y que son pilotos no se mandan solos. No pueden decidir si quieren o no volar. No pueden decir, ¿sabes qué? Acá hay un motor en desperfecto, entonces yo no vuelo. No, compadre. Esto es plata, esto está programado, usted tiene que volar. Ella dice, mi hijo obedecía órdenes. Entonces, paren de culpar en el fondo a una persona que hoy día no se puede defender. Y acá se repite de alguna forma la cadena de errores con el caso 212. También se culpa a la misma persona. También tenía una familia que no solamente perdió a su hijo, a su hermano, a su ser querido, sino que además ves cómo mediáticamente lo están culpando a él, a ella, al piloto, a ella en el caso 212, a él en el caso del Hércules C-130, los están culpando a ellos de prácticamente haber sido ellos los irresponsables. Cuando, como vamos a ver más adelante, Juan Andrés Alfate, hay informes, hay mensajes de voz, mensajes de texto justamente de, por ejemplo, el especialista electrónico, Torti, que él le informaba a su mamá. Mamá, ¿sabéis qué? Ahí están los datos que no están en la investigación de mamá, llegamos con unos problemas, qué sé yo, falta una pieza que no me acuerdo, un repuesto específicamente. Sí, por uno de los motores de la hélice. Lo mandamos a buscar, pero no va a llegar. Todo esto cuando llegan justamente a la base de Puerto Montt, de Punta Arenas. De Punta Arenas. Nadie hizo nada. ¿Por qué ese avión vuela si además el especialista electrónico está avisando, está diciendo, ¿sabes qué? Tenemos una falla, necesitamos un repuesto que no va a llegar de Santiago y vamos a tener que volar igual. ¿Quién se hace cargo de eso? No es el piloto, porque el piloto obedece. Una pregunta, perdón. ¿La FACH, si decide, por ejemplo, que falta una pieza y decide no salir, pierde plata? ¿Pierde plata alguien ahí? Porque en un vuelo comercial... Yo no alcanzo a entender esa lógica. Porque en un vuelo comercial uno lo entendería. O sea, no lo entendería, nunca se entiende, pero en un vuelo comercial tú decís, ya hay plata de por medio y van a perder plata la aerolínea y sí, tú... Claro. Y hay todo un problema, pero es la FACH. No, aquí no debería haber una decisión económica. Por eso te digo que tienen cuartel, o sea... No hay ningún problema en suspender el vuelo y retomarlo después, es lo que yo entiendo. Pero probablemente, más allá de lo que yo no tengo esa respuesta en concreto, pero tú decías algo clave, había buen tiempo, en un sector donde, buen clima, en un sector donde es complejo el clima y cambia de un momento a otro, entonces tal vez esa ansiedad de decir, tenemos que aprovechar esta ventana de buen clima y me da lo mismo, básicamente cómo lleguen, probablemente puede tener relación con eso. Por eso yo digo que Juan, con una ruleta rusa a propósito, pudiendo no hacerlo. Y con un avión no preparado. Deciden hacerlo igual. La Monti mencionaba esta carta. Esto hay que subrayarlo. Este documento. Esto ya es... ¡Wow! Así ya, pero te pasaste el nivel de deshumanización con respecto al escenario terrible que tú has creado y cómo le responde a la familia. Podemos leer, señor director, parte de la carta que ahí se menciona. Mira, dice, en relación a la investigación sumaria administrativa ordenada a instruir por el Comando de Combate, la que tenía como propósito determinar las causas, naturaleza, circunstancias y eventuales responsabilidades, si las hubiese, en la desaparición de la nave C-130 Hércules FACH número 990, la Fuerza Aérea de Chile informa con fecha 20 de octubre del 2021, se dio término a dicho proceso administrativo. ¡Ay, qué frío! Wow. Este comunicado que nosotros tenemos acceso justamente es porque ellos lo suben a través de las redes sociales, a través de Twitter, este comunicado. Y muchas personas de la familia, justamente muchos familiares se enteraron porque les llega este documento, pero otros ni siquiera les alcanza a llegar. Hay otros que se enteran justamente porque lo empiezan a ver en prensa y en redes sociales. Solamente mencionar que esto no es menor, en términos de comunicación. A ver, en este momento, con respecto a esta tragedia, cuando este homicidio, digamos, no calificado, pero en parte participativo de parte de la altas comandancias, por su parte de negligencia, estamos hablando con respecto a las comunicaciones, a la carta y todo lo demás. Es importante que nosotros hablemos de este tema, que es lo que estamos haciendo ahora, porque esto estuvo muy tapado debajo de la alfombra, porque esto ocurrió. ¿Cuándo ocurrió? Durante el estallido social del año 2019. 9 de diciembre. Y cuando salió esta noticia, a mí me extrañó lo poquito que hablaron de esto. Cuando era una tragedia de alta envergadura, terrible y tremenda. Y sin embargo, uno puede decir que la atención está puesta en otros lados. Aún así, a mí me pareció que aquí, digamos, les cayó, digamos, como un regalo, pero que en el término de la investigación, que no fue hace mucho, ahí es donde vuelve a saltar. Y nosotros lo que estamos haciendo es un ejercicio de que esto se propague, para que esto no quede como la jerarquía de quienes tienen que protegernos y que no son capaces de proteger a los propios suyos,
quede impune con respecto a este trato indigno para su gente y comunicacionalmente para los familiares, digamos, que si creen que no va a pasar nada cuando te llega una carta, cuando te matan a un hijo, weón, y que te digan así, que se hayan lamentado nada, pero no tenemos idea de lo que pasó, porque esa es la weá que hice. Sí. ¿Sabéis qué, compadre? O sea, le estás poniendo, digamos, un estaca, un puñal a la herida que ya les generaste. Sí, cortar hilo es lo más fácil. A mí me parece que es eso. Culpemos a los que no se pueden defender. Y creo que ahí es donde hay un problema y me parece que así es como se cierran muchas de estas investigaciones. ¿Cuál es el informe? ¿Hay un informe, por ejemplo, del estado de la flota de aviones Hércules de la Fuerza Aérea? Ah, qué buena pregunta. ¿Cuántos más están en esta condición? Claro, o sea, asumimos, esto es como... Ya ando. Yo como les decía a la pauta, esto no es como un yogur que decía, pero igual se venció hace un mes, igual lo podemos seguir ocupando. A mí me parece que es compleja esa situación, me parece que es algo a tomar en cuenta porque es la misma situación que se vivió en un submarino de Argentina. El Ara San Juan. Exacto. Como está justo en el límite de tiempo de vida que tiene como todas las cosas. Lo parcharon una vulcanización, casi. Claro, y terminó pasando lo que pasó. Punto. Y aquí me parece que pasa lo mismo porque si ya tienes problemas en los motores, en la hélice, ¿no se deberían revisar todos? Así como por decir, oye, tuvo problema un auto, tenemos 20. Aprovechemos de revisar los 20, ¿no? Claro. O sea, el tema es que te pueden decir los vamos a revisar, pero ¿quién te entrega y quién demuestra que los revisaron? Es que son ellos mismos. A mí me parece que ese es el problema. Te doy un ejemplo. El manifiesto de carga, cuando se pidió justamente para saber, luego de esta tragedia, cuando se pide el manifiesto de carga para saber qué es lo que llevan detalladamente, la Fuerza Aérea, un papel que tendría que estar en el computador al momento que tú despegó el avión. 45 días se demoraron en entregar ese manifiesto de carga. Y ahí tú te preguntas, ¿qué es lo que querían ocultar en esos 45 días? ¿O lo hicieron? ¿Lo habrán hecho? ¿O lo habrán hecho al principio? ¿Ya arreglaron la carga en el informe? Porque hay que asumir, yo no tenía idea, Monty, y esto lo vi en este informe especial también que revisé. Yo pensaba que cuando uno entraba a carga o tú pasabas en un avión de la Fuerza Aérea, era como el aeropuerto de alguna forma. Había una inspección, no sé, pasabas por una mampara que te veía si llevabas algo ortopunzante, qué sé yo. O sea, se supone que acá explican que no. Explicaban que la revisión para todos estos tipos de vuelos es solamente visual. Te hacen un chequeo visual, no hay rayos X, no existe. Te hacen un chequeo visual, así como, ya, ¿qué es lo que lleva? Lo voy a pesar y si es que decían ahí, por la experiencia de los mismos familiares, lo pesan y listo, lo suben. Eso tendría que haber quedado registrado en un computador. Entonces uno dice, ¿por qué se demoran 45 días en entregar ese manifiesto de carga? Claro. ¿Qué es lo que querían ocultar? Palabras mías, no de este canal ni de este programa. ¿Qué es lo que querían ocultar en esos 45 días? ¿Qué información querían de alguna forma manipular que se demoraron tanto en entregarlo? Parte de las dudas que quedan acá. Tiene que estar en línea y tiene que ser puesta a disposición inmediatamente. De hecho, Máximo Delgado, que es uno de los abogados querellantes, dice justamente que estos aviones son dados de baja de Estados Unidos, son de segunda mano, y después llegan a Chile para ser usados, los refaccionan un poco y ahí está.